Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Este es el día que hizo el Señor para alabar y para glorificar su nombre. Así es que hoy vamos a prepararnos, a conectarnos con la palabra por medio de este tiempo también de transmisión online que llega hasta sus casas, que llega a muchas vidas. No se distraiga, deje que la presencia de Dios llegue hasta este lugar, le ministre y hable, ¿verdad?, al corazón, hable a su vida hoy. Padre, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, quitamos todo estorbo, toda distracción, todo lo que se mueva o que interfiera, que tu palabra llegue, sea quitado y desechado en el nombre poderoso de Jesús. Y desatamos hoy, Señor, espíritu de gozo, de libertad, de alabanza. Padre, un espíritu que se mueva hoy, un espíritu de atención, de obediencia a tu palabra. Háblanos hoy. Permite, Señor, que ahí donde estemos congregados, sentados alrededor de esta transmisión, tu palabra y tu Espíritu Santo se muevan, se manifiesten en cada uno de los que están aquí conectados. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Quiero leer un pasaje, dice Jueces capítulo 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Era una situación difícil, dice la Biblia, que venían de cuando en cuando los madianitas venían y hacían estragos en el pueblo de Israel. Venían y saqueaban, venían y tomaban todo lo que habían cosechado, sembrado. Al tiempo de la cosecha venían y se lo quitaban. Entonces lo que yo quiero leer también aquí es el versículo 2, dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Entonces ellos no podían vencer a Madián. Dice: los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Lugares fortificados. La primera cosa que yo veo aquí es que hay cosas que suceden, hay cosas malas, pero nunca es Dios el que las envía. Los israelitas huían delante de sus enemigos, eran empobrecidos, eran afligidos, tenían que vivir en cuevas, meterse a cuevas, pero no era porque Dios lo quisiera, era un resultado de su desobediencia, era un resultado de no haber obedecido a Dios. Eso está en el versículo 10, después más adelante lo vamos a leer, pero Dios les envía un profeta y les dice: todo esto que vino es porque Dios les sacó de Egipto, les entregó las tierras en posesión, pero les dijo: no teman a los dioses de esas tierras donde ustedes van. Cuando dice temer, no solo significa tener miedo, sino tener reverencia. No les sirvan a esos dioses. Y el pueblo de Israel empezó a adoptar a esos dioses y esas costumbres paganas y se olvidó de Dios, que es el que le libertó de Egipto. Dice la escritura que entonces hicieron lo malo, versículo 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y por ello los entregó a Madián 7 años en mano de Madián. 7 años. La palabra de Dios dice que no hay maldición, la maldición nunca viene sin causa. Este era el resultado de haber desobedecido a Dios. Este era el resultado de no caminar con Dios, de no obedecer los mandamientos de Dios. Todo esto ha venido. No es que Dios lo haya mandado, pero Dios lo ha permitido por la desobediencia del ser humano. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que todo lo malo que puede estar ocurriendo a tu vida, Dios lo va a usar para la gloria de Dios. Dios lo va a usar para transformarte, para hacer de ti un guerrero valiente en el nombre de Jesús. Todo lo malo Dios lo puede usar para bien. Dios va a hacer todo esto, Dios va a permitir todo esto, y dentro de esto va a formar un guerrero. Dios va a escoger a una persona, va a buscar una salida, una solución para esto que estaban pasando, y va a formar un guerrero, va a levantar un guerrero. Dice que ellos estaban en cuevas. No es la primera vez que la gente ha estado en cuevas, no es la primera vez que la gente se ha metido ahí. Decía el Salmo 88:8, donde el salmista dice: me has apartado de mis enemigos, soy abominable para ellos, estoy encerrado y no puedo salir. Y nos recuerda la situación que muchos estamos viviendo, ¿verdad? De que estamos ya sin amigos, sin comunicación, que estamos encerrados, que estamos quizá metidos en casa y nos sentimos como en cuevas. Eso no era la voluntad de Dios. Ellos, dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza,
y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué bueno es clamar a Jehová, pero muchas veces esperan hasta el último minuto, esperan hasta que la situación es grave, es desesperada. Todo era consecuencia de su desobediencia. Todas las cosas malas que habían ocurrido eran permitidas por causa de su obediencia. Le habían venido al pueblo de Israel por causa de la desobediencia de Israel. Y ahora vienen diciendo que están en cuevas, que están empobrecidos, que están en montes, que están huyendo. Que esta no es la voluntad de Dios. La segunda cosa que quiero mencionarte en este pasaje es no vivas por debajo de lo que Dios ha diseñado para ti. No vivas por debajo de lo que Dios ha diseñado. ¿Será que era la voluntad de Dios que ellos vivieran empobrecidos, que ellos vivieran temerosos, que ellos estuvieran escondidos en las cuevas, encerrados ahí? No, esa no era la voluntad de Dios, y esa no es la voluntad de Dios para tu vida ni para nuestra vida. Él, como un buen padre, Él desea lo mejor para ti y para mí. Entonces no hay que vivir por debajo de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Ellos vivían pobres, vivían con miedo, vivían en cuevas y vivían empobrecidos. La palabra de Dios dice, Deuteronomio capítulo 32 verso 13, los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos. Habla del pueblo de Dios. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, sobre lo alto. Ahora no estaban en alto, ahora estaban abajo. Dios había dado promesas, ¿verdad? Que seríamos cabeza y no cola, que el pueblo de Dios, si mantenía en obediencia, estaría arriba y no estaría debajo. Y le dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Esa era la promesa, ese es el diseño, esos son los planes, ese es el deseo y el corazón de Dios para su pueblo. Diga amén, aleluya. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. Pero no es la realidad muchas veces. No es lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, por lo menos en este tiempo. Satanás no va a querer que la iglesia se levante con brillo, se levante fuerte, se levante con gloria, con riquezas. Él quiere una iglesia atada, una iglesia empobrecida, una iglesia callada, una iglesia encerrada en cuevas, en lo oculto. Pero no es lo que quiere Dios. Dios quiere que brillemos. Dios quiere que levantemos la palabra, que hablemos y anunciemos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Esa es la voluntad de Dios. No podemos recibir lo que el diablo tiene para nosotros. Tenemos una, lo que Dios quiere o lo que Satanás quiere. Satanás viene para matar, robar y destruir. Satanás viene para arruinar la vida de las personas, de las familias. Pero Dios viene para bendecirla, para edificarlas, para darles un propósito. Dios te ha escogido para cambiar la historia. Dios te ha escogido para hacer nuevas cosas. Dios te ha escogido para hacer algo diferente en medio de esta situación de adversidad que vivía el pueblo, en medio de esta situación difícil de crisis que estaba viviendo el pueblo, no por un mes. Como nosotros, no sé cuánto llevamos, ya 2 meses y parece que vamos para 3 o no sabemos cuándo se levante esta situación de contingencia. El pueblo no lo vivió por un mes, ni por medio año, ni por un año. 7 años viviendo en esta situación. 7 años, cada vez que pasaba eran ciclos, ¿verdad? De pobreza, eran ciclos de ataques, eran ciclos de que el enemigo venía y saqueaba al pueblo de Dios. Esta situación estaban viviendo, esta situación era lo que estaba padeciendo. Pero dice que en su angustia ellos clamaron, que todo el libro de los jueces nos habla así, que venían problemas, clamaban a Dios y Dios levantaba un caudillo, Dios levantaba un libertador, los liberaba de sus enemigos, pero después volvían a hacer lo malo. Y era un ciclo continuo. En este momento Dios empieza a buscar a alguien. Ellos claman, les envía un profeta, les anuncia por qué vinieron estas cosas. Pero después Dios se da la tarea de levantar una persona que cambie la historia. Dios busca, cuando hay problemas, Dios busca soluciones. Y la solución que Dios da es una persona.
Levanta tu mano y di: yo soy esa persona que va a cambiar la historia. Yo soy esa persona que Dios va a usar para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Dios está buscando entre todos. Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a Gedeón. Dios va a esa era, va a esa tierra, esta tribu, y ve entre toda la gente. Él ve a Gedeón. De entre todos los González, los López, los García, los Flores, los Ramírez, los Rojas, como te llames o te apellides, de entre todos levanta tu mano, porque Dios te ha escogido a ti. Dios te ha llamado a ti para hacer la obra, para hacer la diferencia, para cambiar la historia de tu familia, para cambiar la historia de tu iglesia, de tu nación, de tu país y aún de las naciones. Amén, diga amén. De entre todos te escogió a ti. Dios no necesita muchos, Dios necesita uno solo para comenzar. Por eso dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Con que le creas, tú eres la línea. Debes de creerle que tú eres la línea donde la maldición termina y comienza la bendición. Ha estado una historia de saqueo, de pobreza, de muerte, de aflicción, de enfermedades, de divorcio, pero ahí dice: basta. Se levanta una persona que hace la diferencia. A partir de que esa persona dice: yo le creo a Dios y yo no recibo la maldición y yo no recibo el pecado, ni voy a estar en el pecado. Yo creo que Dios tiene una vida mejor. Ahí se rompe, ahí se comienza a cambiar la historia, en donde la maldición termina y empieza a comenzar la bendición, generación a generación. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Dale la gloria, porque Él te buscó. No es que tú y yo le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Él vino a ti, Él vino a buscar a Gedeón. No, Gedeón fue a buscar a Dios. Dice San Juan 15:16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo te elegí. Levante su mano y diga: Dios me escogió. Dios me escogió. Vez tras vez Dios dice: yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, antes de que estuvieras en el vientre, yo te conocí, yo te di por profeta a las naciones. Dios tiene un plan que no empezó cuando nacimos. Dios tiene un plan antes de que naciéramos. Él nos creó, Él nos planeó y nos diseñó con un propósito. Él viene y encuentra a Gedeón. Él va a buscar a Gedeón, como ha ido a tu familia, como ha ido a nuestra vida, como ha ido vez tras vez a llamarnos, a levantarnos para transformarnos. Satanás viene para matar, robar y destruir, para arruinar la vida de todos, de los que más pueda. Pero Dios viene para transformarnos. Fíjate esto: Satanás viene para arruinar las vidas, Dios viene para transformar nuestra vida. Donde Cristo pasa, algo pasa. Donde Cristo ha entrado a una vida, o ha entrado a una familia, esa familia no es la misma. Dios la transforma. Y Dios llama a Gedeón y le dice que lo ha escogido, ¿verdad? Y empieza Gedeón como muchos de nosotros: si Dios existe, si Dios me ama, entonces ¿por qué pasa esto? Si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué esto? Entonces, ¿dónde está ese Dios que nos hablaban nuestros antiguos? Y empieza a quejarse: ¿por qué nos está pasando esto? Déjame decirte, pasaba porque te está entrenando. Porque Dios, así como un arco está tensado, Dios te está tensando el arco para lanzar esa flecha que dé en el blanco, que dé donde Dios quiere que dé, que pegue ahí en el objetivo que Dios ha determinado. Dios, todo lo que ha pasado no lo ha mandado, Él no lo ha creado, ha sucedido, pero Dios lo va a usar para sus planes, para su propósito. Las pruebas producen paciencia, la exigencia te forja, todo eso que ha venido. Yo sé que para muchos de aquí ha sido difícil. Quizá a otros se les dio todo muy fácil. Quizá a otros no tienen las pruebas y batallas que tú y yo hemos tenido. El diablo ha venido con todos sus embates. Dice que Madián venía, y venían los amalecitas y venían los hijos del oriente. Venían y atacaban al pueblo de Israel. Y lo saqueaban y lo sometían y lo oprimían tremendamente. Los problemas que has pasado, las situaciones que has pasado, es porque Satanás reconoce que hay un plan divino, y que Dios te quiere usar y que Dios te va a usar para la gloria de Dios. Los problemas, hermanos, los accidentes no han acabado contigo. Todas las artimañas del diablo no han acabado contigo, porque has creído en Dios. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que ninguna fuerza del maligno nos dañará. Hay cosas que el diablo ha enviado a nuestra vida. Hay cosas que si tú recuerdas hoy, te analizas o entiendes, te das cuenta que hay cosas que vinieron, que Satanás vino para dañarnos, para alejarnos del plan de Dios. Algunos, el alcohol, por medio del alcohol y la droga, pero el alcohol y la droga no te mataron, no destruyeron tu vida. Todavía sigues vivo y Dios tiene el propósito todavía para ti.
Las relaciones extramaritales, la infidelidad, el adulterio, las borracheras, dentro de todos los López, Godínez, Martínez o como te llames, había todo eso, pero dentro de ellos el Señor sacó a uno, dentro de ellos el Señor escogió tu vida, dentro de todos ellos, en medio del pecado, de la aflicción, de la droga, de la idolatría, de la hechicería, el Señor ha escogido a alguien, te escogió a ti y a mí. Hermano, ese accidente que has tenido, tal vez esa enfermedad no te mató, ese accidente no te mató porque entre medio de la muerte y tu vida estaba el ángel de Jehová diciendo, no lo toques porque este pertenece a Dios. Estaba Dios diciendo, lo que yo tengo en mi mano, nadie lo arrebatará de mi mano. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito de vida para él y lo voy a cumplir. A su nombre, denle la gloria en esta mañana, porque todo lo que ha venido solamente confirma que tienes un propósito en Dios, que Dios tiene un plan y un proyecto para tu vida. Dios no se ha detenido. Satanás te ha estado atacando, pero Dios lo ha estado usando te ha estado reservando para servirle, para transformarte. Con todo lo bueno o malo que venga, Dios te ha estado transformando. Dice el versículo 6, capítulo 6, verso 12. Estamos en el 6 de Jueces. Dice el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este saludo sacudió, ¿verdad?, a Gedeón, esforzado. Nosotros que leemos la historia, pero ¿de dónde era esforzado? ¿De dónde era la valentía? Si él estaba escondido, él estaba sacudiendo el trigo, metido ahí en un lagar, perdón. En el lagar es para pisar las uvas, no para el trigo, pero él en lugar de hacerlo ahí en el granero, lo hizo en el lagar para que no buscaran los madianitas, que ahí había comida. El poco trigo que tenían lo estaba ocultando ahí. Estaba temeroso, estaba ahí activo, y de repente viene el ángel de Jehová, viene Dios y se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. La traducción Nueva Versión Internacional dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está contigo, guerrero valiente. Dios viene y ve en Gedeón algo que ni su familia había visto. Dios ve en ti y en mí algo que ni nuestra familia ha visto. Dios ve en ti y en mí algo que ni nosotros mismos hemos visto, pero Dios sabe lo que ha depositado en nuestro corazón. Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Varón valiente, varón esforzado. Él tenía que buscar un guerrero, Dios tenía que buscar un guerrero, y va y levanta a Gedeón porque sabía lo que había puesto en Gedeón. Dios sabía, Dios conocía a Gedeón, sabía lo que habían puesto en él. Mayor es lo que está dentro que lo que está afuera. Dice la Biblia que el hombre ve lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. Dios mira nuestro corazón. Dios vio el corazón de David. Dios sabía que ese corazón era de adorador y por eso lo escogió. Los demás no veían ninguna cualidad quizá en David, ni su propia familia. Pero Dios veía el corazón de David. Y Dios ve el corazón de Gedeón, que el corazón de Gedeón es de un guerrero valiente. Oh, guerrero valiente. Gedeón no sabía lo que estaba dentro de él, pero Dios sí sabía lo que está dentro. Dice la Biblia, 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios. Diga amén. Vosotros sois de Dios. Aleluya. Tú le perteneces a Dios ahora. Y dice, y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está contra mí. Eso dice la Escritura. El Señor está contigo, guerrero valiente. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Está dentro de ti. Dios ve lo que está dentro. Un endemoniado en Gadara, ¿verdad? Dice que llevaba legión de demonios. Algunos dicen que la legión romana era entre 2,000, 5,000, algunos hasta 6,000 han dicho. 6,000 soldados. Cuando este hombre endemoniado dice, somos legión, somos muchos, está diciendo que eran miles quizás de demonios. Y Jesús lo echó fuera. Pero hubo un hombre, un profeta de fuego, que se atrevió a desafiar a 850 sacerdotes satánicos. Si ese hombre de Gadara tenía una legión, 6,000, ¿cuántos tendría cada sacerdote satánico pactado con el diablo? 850 por 6,000, ¿cuánto da? Para que no perdamos tiempo, ya tengo la cuenta aquí, son 5,100,000.
Y se atrevió a desafiarlos porque mayor es el que estaba dentro de Elías, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, mayor es Dios, mayor es el poder de Dios dentro de Elías que esos demonios llenos de pecado y llenos de demonios, que esos sacerdotes de Baal y de Acera. Él los derrotó y demostró que Dios tiene mayor poder. ¿Qué poder llevaba Elías? ¿Qué capacidad tenía para transportar la gloria del Señor ahí? Que era mayor lo que estaba dentro de Elías que lo que transportaban 850 sacerdotes, brujos de alto nivel. Era más poderoso y sigue siendo más poderoso Dios que cualquier coronavirus, que cualquier enfermedad, que cualquier aflicción, que cualquier tragedia, que cualquier crisis económica. Mayor es el poder de Dios. Digan lo que digan los expertos, mayor es la gloria, mayor es el poder de Dios. Todo está dentro. Si tú confías en lo que Dios ha depositado, ahí van a salir virtudes, van a salir cualidades, van a salir negocios, van a salir estrategia, porque Dios ya lo puso ahí. Y cuando viene una crisis, solamente Dios dice: saca lo que traes dentro, saca lo que yo ya deposité en ti. Todo lo que necesitas, Dios ya lo puso dentro. Adán se sentía solo. Adán no podía solo dirigir el mundo. Y Dios dijo: no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y de dónde sacó esa ayuda idónea? De la costilla de Adán, del costado de Adán. Ya la llevaba adentro. Piensa esto, todo el tiempo Adán se sentía solo, todo el tiempo se veía que Adán no iba a poder hacer la obra que Dios le había encomendado y necesitaba ayuda, necesitaba una ayuda ideal, idónea, adecuada, pero Adán la llevaba adentro. Todo lo que has dicho: necesitaría esto, me hace falta tal cosa, Dios ya lo puso en tu vida, Dios ya lo puso adentro. Solamente debes dejarlo salir, solamente debes ser consciente que es mayor lo que está adentro. Diga: mayor es el que está en mí. Diga: mayor es el que está en mí que el que está contra mí. ¿Cuánta gloria podía transportar Elías? ¿Qué capacidad tendría Eliseo que podía llevar el doble? Dijo: yo puedo llevar el doble de lo que tú transportas. Dame el doble de la unción. Wow. No te midas entonces por tu tamaño, no te midas por tu físico, no te midas por tu estatura, por el color de tu piel, por tu nombre, por tu apellido. No te midas por lo que miden los hombres. Mídete ahora por la gloria que llevas dentro. Mídete hoy por la unción que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Yo declaro que el Espíritu Santo te va a tocar ahora, te va a empezar a llenar, va a empezar a activar los dones, las habilidades. Lo que ha depositado desde antes que naciera se va a activar hoy por el poder del Espíritu Santo. Ideas nuevas, fortaleza, valor, lo que necesites, lo que crees que no tienes, Dios ya lo depositó ahí adentro. Goliat menospreció a David por su estatura, este chaparrito, por su juventud, este niño, por su apariencia, porque lo veo rubio y de buen parecer. Este es el que me ponen a mí a pelear, y lo menospreció. Pero David sabía que dentro de él estaba Dios, que estaba la unción del Señor sobre él. David sabía lo que Dios había depositado en él. Y tú y yo tenemos que saber, tú tienes que saber que Dios es más grande, que Dios está en tu vida, que Dios te ha llenado con su Espíritu Santo, que el poder de Dios fluye en medio tuyo. Amén. Dios está contigo. ¿Qué es lo importante? ¿La crisis o que Dios está contigo? Que Dios está conmigo. En medio de todo problema, en medio de toda oscuridad, aún en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Dale un aplauso al Señor, porque vez tras vez dice: no te he dejado, no te he abandonado. Dios está contigo. Puedes decirle: Dios está conmigo, Dios está con nosotros. ¿Te ha faltado de comer? No, por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Versículo 16, Dios dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente, diga ciertamente. Otra vez, ciertamente, seguramente, con certeza, con toda seguridad, Dios está conmigo. No dudes, no dudes que Dios está contigo. No dudes que Dios está ahí hoy. Aunque no, lo sientas o no lo sientas, no te muevas por sentimientos. No es de cómo te sientes, no es que te emociones o no te emociones. Tú debes de saber que Dios está contigo, que Dios lo ha dicho y Dios no miente. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha abandonado y Él no nos abandonará. Él está con nosotros. Ciertamente yo estaré contigo. Padre, gracias. Levanta tu mano. Padre, gracias porque tú estás conmigo.
Gracias, Señor. No me puedo sentir solo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Padre, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, estás dentro de nosotros y estás sobre nosotros, porque hoy hacemos tu voluntad, Padre. Tu palabra dice, ciertamente, dice, yo estaré contigo. Amén, diga amén. Diga, Dios está conmigo y derrotarás a los madianitas. Ahora Dios dice, yo estoy contigo y como yo estoy contigo, tú puedes más que el diablo. No estás solo, es mi poder en mí. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, derrotarás a tus enemigos. Derrotarás a esos enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? La crisis, la enfermedad, la impaciencia, la soledad, problemas familiares, matrimoniales. Yo no sé qué es lo que está afectando, pero Dios dice, tú los derrotarás. Tú tienes el poder, tú tienes la unción, tienes mi espíritu, tienes mi palabra, tienes mi nombre, tienes la sangre del cordero, tienes poder y autoridad mayor que para derrotar todos esos madianitas, todo aquel enemigo que se levante contra ti. Y Dios le dice, vas a derribar los altares satánicos que tu padre tiene. Wow. Su papá era adorador del diablo, imagínense. Qué misericordia de Dios. Que se busca uno de una familia que tenía altares satánicos. Su papá tenía un altar, tenía una estatua de Baal, servía a Baal y tenía una estatua de Acera, otra diosa. Dioses asociados a la fertilidad, a cultos fálicos, a cultos sexuales, rituales sexuales. Ahí estaban fascinados por esa nueva religión. Ese Dios, esos dioses que no eran dioses, los tenían cautivos. Y Dios le dice, vas a derribar. La primera cosa que Dios le manda, antes de mandarlo a otro lado, le dice, vas y derribas el altar babilónico, el altar satánico, perdón. No es, ¿por qué? Porque nuestro testimonio comienza afuera o adentro de casa. ¿Dónde es tu mayor lucha? ¿Dónde debes de vivir el cristianismo día a día con los que más cercanos están a ti, con los que más te conocen? Ahí empieza. Diga, el testimonio comienza en casa. La lucha también comienza en casa. No es fácil, sabemos que no es fácil ser luz ahí, pero ahí es donde Dios quiere que brilles. Ahí es donde quiere que comiences esa guerra espiritual. Vas y derribas, vas a destruir ahora esos altares que tu padre tiene. Y con la estatua de Acera, que era de madera, dice, la vas a cortar y me vas a ofrecer un holocausto. Dios dijo ahí que te llamó entonces para enfrentar a tus enemigos, los madianitas, pero también para enfrentar y destruir todos los altares, toda obra de las tinieblas. He aquí doy potestad de pisar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Dios dijo, tengo que levantarme uno, tengo que levantarme un hombre guerrero, un valiente, una mujer valiente, que sea capaz de enfrentar lo que yo le mande, a derribar la hechicería, la idolatría, los altares satánicos, que rompa la maldición en su familia, de divorcios, de alcoholismo, de infidelidad, de pobreza, de escasez, que se levante y que no tenga miedo de enfrentar todo lo que yo le mande. En el nombre de Jesús, hoy te vas a levantar. Yo diga, yo me levanto hoy para derribar todo altar satánico, para romper toda maldición que haya venido operando contra mi familia. No maldición de enfermedad, la enfermedad no puede llegar. No más diabetes, no más cáncer hereditario. Se rompe toda herencia de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, tú te tienes que levantar a romper ese altar de hechicería. Si tus padres servían a la idolatría, si iban a limpias y consultaban brujos, adivinos, hechiceros, y no más, hasta aquí llegó, empieza a levantarte como ese Gedeón y empieza a derribar todos esos altares a Satanás en el nombre de Jesús. Dios te llamó a ti, hermano. Dios te llamó a ti, hermana, para que le quites al diablo todo lo que el diablo te robó, para que le quites al diablo todo lo que el diablo saqueó a tus padres. Los tenía oprimidos, afligidos, año tras año, ciclo a ciclo, pero Dios te levantó un Gedeón para recuperar todo lo que el diablo le había robado a sus padres, a su tribu, a su familia. Así Dios te ha levantado a ti, a mí. Nos ha levantado para decirle, basta ya. Ya basta todo como lo que hiciste a nuestros padres. Ya basta lo que hiciste en nuestra familia. No más, no te permito que vuelvas a entrar. No te permito que toques a nadie. Dios te va a levantar ahora. Dios te va a llamar, te llamó, te escogió para que enfrentes a ese enemigo y hagas que te regrese todo lo que te quitó, todo lo que le robó a tus padres. En ti Dios hará justicia a tu familia. Eso dice la palabra. Vas a ir y vas a enfrentar a ese altar satánico.
Y llama entonces a Gedeón, lo llama valiente. Ese es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Él estaba apocado, estaba temeroso, inseguro, pero Dios le empieza a decir: tú eres un guerrero valiente. Dios no habla las cosas que son, sino como fueran. Dios ve lo que está dentro. Dios ve lo que hizo. Dios le empezó a decir a Abraham que ya no se llamara Abraham, sino Abraham, padre de naciones, padre de multitudes. Y así con este hombre le empieza a decir: tú eres un guerrero valiente. Levanta a tu hermano ahí, toca a tu hermano ahí, dile: tú eres un guerrero valiente. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres un empresario. Tú eres un líder, tú eres un regidor, tú eres un gobernante, tú eres un príncipe del Señor, tú eres un siervo de Dios, tú eres un profeta del Altísimo. Empieza a declarar lo que la palabra de Dios también te ponga en ti para declararla a otros y a ti mismo. Dios empieza a decirle, ¿verdad?, que Él es un guerrero valiente y le está diciendo: tienes todo para conquistar. Yo voy a estar contigo y vas a derrotar a esos madianitas. Ciertamente los vas a derrotar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Versículo 18. Ahora Gedeón le dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Saque mi ofrenda. Cuando vino una palabra, una promesa de Dios, lo que hace Gedeón es: no te vayas, te voy a dar la ofrenda. Era la forma de sellar esa promesa, de sellar esa palabra, de demostrar que creía la palabra. Que ya ahora esa persona que decía: yo soy pobre. Hay unos versículos atrás donde cuando Dios le dice: vas a ir, le dice: pero Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Si mi familia es pobre, somos los más pobres. Mi familia es la más pobre de las tribus de Manasés y yo soy el más pequeño de todos ellos. ¿Cómo voy a librar? ¿Cómo voy a hacerlo? Y su mente es de escasez, su mente es de pobreza, su mente es de imposibilidad. Y Dios dice: tú vas a ir, yo estoy contigo, tú vas a poder. Y cuando Gedeón crea la palabra, ahora empieza a dar. Imagínense la ofrenda: no te vayas si no te doy la ofrenda. Gedeón es un hombre valiente, formado por Dios, que va a enfrentar a los enemigos que se han levantado contra él y contra su familia, pero también es un adorador, es un ejemplo en la adoración, y un adorador es ofrendador. Un adorador, podemos decir. No es adoración si usted no da. No es solamente, miren, la gente dice: ¿por qué hay que darle? Si usted ve en la Biblia, la manera de adorarle era por medio de sacrificios, eran la ofrenda. Era la ofrenda. Abraham levantaba altares, era un constructor de altares. Aún después, cuando le piden a su hijo que estaba dispuesto al sacrificio, él ofrece un carnero que estaba ahí y le da a Dios ofrenda. Noé, después del diluvio, dice que llega ahí, pisa la tierra y levanta un altar y ofrece holocausto a Jehová. Y subió uno a lo más grato. Cada persona que fue diferente fue porque era una persona que daba, que ofrendaba. Gedeón ahora su mente cambia, ya no es de pobre, cambia su mente de pedir, de mendigo, y empieza a ofrecer, empieza ahora a dar. Nuestra vida cambia cuando dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en otros. Cuando dejamos de pensar solo en que me den y empezamos a dar de lo que Dios nos ha dado. Cuando tú extiendes tu mano, abres tu mano para dar, también tienes tu mano abierta para recibir. Pero si cierras tu mano, cierras tu corazón y ya no puedes dar, pero tampoco vas a recibir. Abre tu mano hoy para darle. Abre tu boca hoy para sembrar, para predicar la palabra de Dios. Te ruego que no te vayas, fíjese, no te vayas hasta que dé mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura y una efa de harina. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Un cabrito que lo preparó, panes sin levadura, caldo, ¿verdad?, en una olla. Pero dice que era panes sin levadura del tamaño de una efa de harina. Una medida de una efa lo hizo pan. Para que se dé una idea, una efa equivalía a 37 litros. 37 litros para hacer pan, para darle a él. Nada más era el puro pan. El cabrito, 37 litros, ¿verdad?, de medida de harina para hacer los panes sin levadura.
en medio de una escasez, en medio de una crisis, en medio de una hambruna terrible, Él le da generosamente. Él amplía su corazón y le empieza a dar ahora. Un guerrero es un adorador, pero también es un ofertante. Es una persona que ofrece, que da, que sirve. Diga, yo soy guerrero. Y ahí como que ya no soy yo, ¿verdad? Hasta acá me faltaron amenes. Yo soy guerrero para pelear, para vencer, para pisar toda serpiente y escorpión en el nombre de Jesús, toda la fuerza del maligno, pero también para darle, para sembrar en el reino de Dios. Dios no le pidió esto, fíjese, eso salió del corazón de Dios, perdón, de Gedeón, para darle a Dios. ¿Será que Dios nos pide o no nos pide? ¿Usted qué cree? Solamente lo que yo siento. Muchas veces pensamos que Dios no pide. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si yo doy lo que siento, si siento, si no, no doy. Pero a mí me ha pasado que sí Dios ha pedido cosas. A Abraham no le nació dar a su hijo. Dios le dijo, dame a tu hijo. A mí una ocasión, que ya le he platicado a algunos, ¿verdad? Que estábamos en otro país, no teníamos, no tenía el NIP, no tenía la clave para sacar de mi tarjeta, lo olvidé ese NIP y no podía sacar dinero y estaba en otro país y vivimos un momento así, esos días de dificultad, porque en otro país, una cultura diferente, comida diferente, etcétera, moneda diferente, y no tienen los ingresos que tú pensabas que ibas a usar. Y de repente alguien nos regala 100 quetzales. 100 quetzales, y lo poquito que yo tenía, bueno, fuimos y comimos algo, no recuerdo qué, en un congreso. Y cuando terminamos de comer, me dan cambio, ¿verdad? Compramos, no sé, unas pupusas, creo que eran salvadoreñas ahí, y comimos, y regresamos al congreso. En esa iglesia, Dios habla, y pasa la ofrenda, yo paso y doy lo que tenía, doy unas monedas, pero me quedó un billete. No recuerdo si de 20 o de 50, pero me quedó ese billete. Y cuando yo regreso de la ofrenda y me voy a sentar, Dios me dice, ¿y el billete? Señor, tú ves que no tengo dinero. Tú ves que no hay de dónde sacar y todavía me pides el dinero, el billete. Ya di lo que de corazón yo sentía, las monedas. Eso es lo que yo ofrecí a Dios, pero Dios me pidió. ¿Y el billete? Entonces a veces que nosotros ofrecemos a Dios, hay veces que Dios nos pide cosas. Y el billete, dijo. Y vi el billete, no recuerdo de cuánto era, pero me acuerdo que era un billete, un personaje así encopetado. Uno así como Elvis Presley, un copetote así. Y dije, y el billete muy, muy viejo, muy arrugado. Lo vi tan feo. Y dice, ¿y el billete? Y Dios me dice, ¿en quién está tu confianza? ¿En ese billete o en mí? En ese momento entendí y dije, no, este billete no sirve para nada, no me alcanza para nada. Y yo prefiero confiar en Dios. Y no era mucho, no recuerdo ni la cantidad exacta, pero era todo lo que tenía. Dios no te pide mucho, muchas veces te va a poner en una situación que te pide todo. Que te pide algo que no quisieras dar, que no quisieras que te pidiera, pero es lo que Él ve y es lo que Él quiere. Y yo agarré y se lo di a mi esposa, y mi esposa empezó a llorar. Le dije, ten, da la ofrenda. Yo ya no se había levantado y le dije, ahí está la ofrenda, dala. Todo fue en cuestión de instantes, ¿verdad? Y ella no quería, le dije, bueno, pues da ese billete. Y ella va y lo entrega, y cuando regresa sigue llorando. Y dije, pues tanto le duele ese billete si no era de ella. Y le digo, ¿y por qué lloras? Y seguía llorando ahí, me dijo, porque yo sabía que tú diste todo lo que tenías. Y yo no había querido pasar a entregar mis moneditas. Y veo unas monedas que no quiso pasar a entregar. Y se sintió mal porque no podía darlo. Pero créame que de ahí Dios nos empezó a bendecir. Yo puedo decir un antes y un después. Ahí empezó, fue momentos en que Dios nos enseña a dar. Da en tu necesidad, da en tu crisis. En los peores momentos, en momentos difíciles humanamente, son los mejores momentos espiritualmente para honrarle a Dios, para demostrar que tú le crees, para creer que ahí el Señor ve, lo recibe y Dios te va a proveer. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios recibió la ofrenda. Dijo, ponla ahí, ponlo sobre la peña. La peña es Cristo. Pon la carne ahí, derrama los panes también y derrama el caldo. Y una vez que lo hizo, tocó con su báculo y salió fuego. Y ahí se desapareció. Pero más tarde en la noche, Dios le dice,
sacrifícame el toro de 2 años, el toro de 7 años que tiene tu padre. El toro de 7 años, sacrifícamelo. Derriba ese altar a Baal y Acera con la madera de Acera. Ahí tienes para el holocausto y ahí sacrifica al toro, al becerro de 2 años, de 7 años, perdón, al segundo toro, el de 7 años. ¿Cuántos años tenía? 7 años. 7 años, sacrifícamelo. No es mío, podía haber dicho. Es de mi papá, es para un uso especial. Se dice que el cordero o el becerro engordado era para un momento especial. Era para una boda, era para un personaje importante que llegara a casa, o era incluso para ofrecerlo a Dios, a Baal o a Acera. Y Dios dice, no, dámelo a mí. En lugar de que le des al diablo, dámelo a mí. Hay gente que no le quiere dar a Dios, pero ¿verdad? No dice nada cuando hay que darle al diablo. Y le dice, dámelo a mí, ofrécemelo a mí. Y se lo pide. Y Gedeón va y en la noche derriba el altar. Dice que con 10 de sus siervos. Entonces tenía cabrito, tenía mínimo 37 litros de harina, tenía 10 siervos. Su papá tenía toros, mínimo ya eran 2 porque era el primero, y el segundo el que le está pidiendo, el que tenía 7 años. Entonces, y él decía, soy pobre, somos pobres. Somos de la familia más pobre. Yo soy el pobre entre los pobres. Muchas veces estamos llamando a la pobreza. Nuestra mente, yo siempre he dicho, nuestra pobreza está en la cabeza. Nosotros hablamos pobreza, declaramos pobreza, nos sentimos pobres o limitados. Pero ahí estamos viendo que realmente Gedeón tenía recursos. Que Gedeón tenía, si tenía 10 siervos su papá, si tenía un becerro en medio de hambre, tenía un toro de 7 años, un toro engordado de 7 años. Ahora déjame decirte esto, es curioso que este toro tuviera 7 años. ¿Cuántos años tenía? 7, ya lo estuve diciendo, 7. ¿Para qué? Para que entendamos esto. ¿Cuántos años tenían sufriendo los ataques del pueblo de Madián? Ahí empezamos el primer versículo. 6:1. ¿Cuántos años? 7 años. 7 años siendo saqueados, 7 años siendo afligidos, siendo perseguidos, siendo devorados, ¿verdad? Por los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. 7 años. ¿Y ese becerro cuántos tenía? 7 años. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya tiene la respuesta a tu situación desde antes de que viniera. Los mismos 7 años Dios estuvo preparando la respuesta. No sé si me entendiste, no sé si me expliqué. Dios ya tiene la salida antes de que venga la prueba, antes de que venga la necesidad. Dios ya lo estuvo preparando desde antes. Dice que la salvación está preparada desde antes de la fundación del mundo, mucho antes. Dios ya tiene la salida. Todavía no está la palabra en tu boca, Dios ya la sabe y Dios ya tiene la solución y la respuesta. Cuando vinieron los sabios del oriente a buscar a Jesús con presentes, oro, incienso y mirra, no salieron cuando Jesús nació. Ellos venían de lejos, ellos venían de lejanas tierras, venían del oriente. No salieron cuando Jesús nació, ni siquiera salieron de su casa, de su tierra, de su territorio. No salieron ni siquiera tampoco cuando María concibió. Ellos salieron, según la historia y las cuentas que hacemos, salieron de 2 a 3 años antes. Otra vez, 2 o 3 años antes de que Jesús naciera, ellos ya salieron. Cuando Jesús nació, ellos ya traían la provisión, traían los presentes, traían la honra para el Hijo de Dios que había nacido. Antes de que tengas la necesidad, antes de que tengas que padecer algo, Dios ya movió cielo y tierra. Dios ya movió gente que va a traerte, que va a suplir en el momento en que tú lo necesitas. Amén, dígame amén, escriba ahí, Dios ya tiene la provisión para mi vida. Dios ya tiene a alguien buscándote para ese proyecto. Dios ya tiene buscándote para ese negocio, para contratarte, para hacer algo. La persona que te está buscando, te ha estado buscando quizá por años, ¿verdad? Es la persona que sepa hacer esto y cuando te encuentre va a decir, pero a ti te necesitaba, a ti es a quien yo te estaba buscando. Y te va a poder ofrecer el trabajo, el negocio, la sociedad, la compañía, algo.
La solución al problema ya está determinada por Dios. Padre, yo declaro hoy que la solución ya está en camino. Que la solución antes de que el problema venga ya está dada. Ya está ahí dada, Padre. En el nombre de Jesús. Lo creemos y lo declaramos. ¿Qué es lo que hizo el cambio en Gedeón? Dios nos quiere transformar. Podemos ver después, vamos a ver la transformación. Hay muchas cosas que intervinieron, así se lo dije en grandes rasgos, pero hay muchas cosas que en detalle podemos ver que intervinieron en la transformación de Gedeón, de un guerrero valiente. Uno de ellos, las primeras, así para terminar, la promesa de que Dios estaría con él. ¿Hay promesas en tu vida? Hay promesas que Dios te ha dado, no las deseches, guárdalas. Hay una promesa, yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Eso ha dicho Dios esta mañana. Dale gracias, apúntala. Hoy Dios dice que Él estará conmigo. Que Él está conmigo, Él está contigo. Dios no llevó al pueblo de Israel por el desierto. No los abandonó en el desierto. Hoy estuvo con ellos en el desierto. Él caminó los 40 años con ellos en el desierto. Más bien el pueblo de Israel estuvo a Dios en el desierto por no obedecerle. Pero Dios estuvo con ellos. Siguiente, el dejar de ser uno que pide a uno que da. Esto es donde una persona es transformada. Empezar a pensar en denme, sino empezar a hacer, ¿qué puedo hacer yo? Su vida cambia cuando dejas de pensar en ti mismo y empiezas a pensar en otros, en cómo ayudar a otros. Es cuando Dios está verdaderamente haciendo esa transformación en tu mente. El derribar los altares y los ídolos de su padre. Derribar los altares y los ídolos. Eso es importante. También intervino el quitar toda obra de las tinieblas, toda obra de hechicería, toda obra satánica, toda obra de pecado, todo lo que Dios maldice. No lo podemos tener en nuestra vida, ni en nuestro corazón, ni en nuestra casa. Él limpió y sacó todo eso. Ahí comenzó también otro paso importante en la vida de Gedeón, en la transformación de Gedeón. El dejar de cuestionar a Dios y comenzar a creerle y obedecerle. Levantó un altar. Levantó un altar. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí. Vamos a empezar a adorar, a levantar un altar. Derribó el altar al diablo. Derribó y quemó lo que había significado adoración al diablo, al pecado, algo abominable. Así tú y yo tenemos que derribar todo ídolo abominable, toda obra de las tinieblas en nuestro corazón. Pedirle a Dios que nos ayude a arrancarlo del corazón de nuestra familia. Limpiar nuestra casa, limpiar de ídolos, limpiar de pecado nuestro corazón y nuestra familia. Derribarlos hoy y levantar un altar. Porque ese altar, dice, lo llamó Jehová Shalom. Jehová es paz. O adoramos a la gente o adora al diablo y termina haciendo altares a Baal, declarando que Baal es su Señor, o lo destruimos y hacemos un altar a Dios, a Jehová Shalom. Jehová es paz. Si algo necesitamos hoy es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Levanta un altar, cierra tus ojos, vamos a empezar a orar. Ahora, hermano, mientras adoramos, ahora yo te invito a que tú invites al Espíritu Santo a tu hogar. Ábrele las puertas de tu casa. Ábrele las puertas de tu familia. Gedeón, varón valiente. Jehová está contigo. Esta mañana. Tú salvarás al pueblo. Con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. No te envío yo. Dios nos está enviando. Dios nos está llamando. No estar en cuevas. Hermano, nos dijeron que estemos en casa, no que estemos inactivos. Ahora, hermano, podemos predicar la palabra. La palabra de Dios no está detenida, no está presa. Tenemos que seguir compartiéndola y anunciando la buena nueva. Más en este momento, seguir confiando que Dios está con nosotros. Y vino el Espíritu Santo. Habían querido matar a Gedeón. Dios, que hay cosas que el diablo ha usado para querer matarte, para querer destruirte, pero no ha podido, porque mayor es Dios en ti que el poder de las tinieblas contra ti. Querían matar a Gedeón y su padre dijo: ¿Qué van ustedes a defender? ¿A Baal? Si Baal es Dios, que él pelee, que él se defienda. Y le pusieron a Gedeón, le pusieron Jerobal, el que pelea, el que contiende con Baal. Tú estás llamado también a contender contra las tinieblas.
No es que lo busques o que lo desees, es algo que se va a dar inevitablemente. Somos de luz y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús. Disipamos toda tiniebla, toda oscuridad, toda sombra de muerte hoy en el nombre de Jesús. La presencia de Dios venga a tu vida. La presencia de Dios empieza a llenar tu casa, empieza a llenar tu corazón, empieza a llenar tu vida hoy. Dice que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y él, revestido de ese poder, tocó el cuerno, tocó el shofar, ungido, tocó el shofar y el pueblo se empezó a acercar. Se empezó a acercar para ir a pelear contra los madianitas. Hay un ejército que se va a levantar cuando Gedeón toque el shofar, cuando los guerreros empiecen a tomar este shofar, esa trompeta de Dios, para anunciar guerra, para anunciar que hay pelea, que hay que enfrentar, que no hay que huir, sino que hay que enfrentar a los enemigos y derrotarlos en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz a ti, Señor, ahora, donde quiera que llegue esta palabra, donde quiera que mis hermanos, tus hijos, Señor, lo estén buscando, estén escuchando esta palabra. Creemos, Señor, que tú estás ahí. Creemos que tú estás ahí. Bendícenos, tócanos. La presencia de Dios, es tu presencia lo que anhelamos. Más. Ahora, hermano, más, Padre. Si alguno está débil, hoy fortalécelo. Débil físico o espiritualmente. Recibe fuerzas mayores, Dios. Oh, recibe hoy esa fuerza, ese ánimo de Dios. La unción del Espíritu Santo que pudre yugos, pudra toda enfermedad, pudra toda dolencia. Rompa hoy toda cadena de opresión. Se rompa y se han derribado todo altar a cera, todo altar de Baal, todo altar al diablo, a la muerte, a la hechicería, a la brujería. Se ha roto en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de muerte y de enfermedad que ha estado saliendo y oprimiendo al mundo es cancelado, hoy es destruido. En el nombre de Jesús lo reprendemos, lo echamos fuera, porque miles de Gedeones se levantan, miles de guerreros, Señor, en tu nombre se están levantando, se están despertando al sonido del shofar. El shofar de Dios se va a sonar hoy, diciendo: despiértate, guerrero, despiértate, guerrera, guerrera valiente, guerrero valiente. Jehová está contigo. Yo puedo declarar que Dios está conmigo, que Dios está contigo como poderoso gigante. Oh Padre, ahora mayor es el que está conmigo, mayor es el que está en mí. Tú nos has ungido y nos has revestido con gloria, Padre. El pueblo estaba empobrecido cada día. Eso es lo que el diablo quiere. Pero nosotros declaramos que tu pueblo está sustentado por ti. Que tu pueblo, Señor, será alimentado por ti, será bendecido y será próspero en el nombre poderoso de Jesús. Y cada palabra que le dijiste a Gedeón se cumplió. Y en cada palabra y promesa que nos has dado también se cumplirá, Señor. Gracias, Padre. Gracias hoy. Gracias. Hermano, que puedas tú levantar un altar de adoración ahí donde estás o en tu casa, cada día, en la mañana, en la noche, a la hora que tú puedas. Levanta un altar y adora al Señor. Adórale. Y Dios va a estar contigo y va a recibir tu oración, va a escuchar tu oración, va a recibir tu adoración cada día y te va a fortalecer y te va a dar victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos pues expectantes todavía de lo que va a pasar. Hay muchos comentarios. Hay muchas personas que dicen que va a terminar en mayo. Ahora, hermano, no sabemos si sea en mayo. Ahora yo te invito. Sea la fecha que sea, estamos pues en la mano de Dios. Ciertamente Dios está contigo. Ciertamente Dios está con nosotros. Y venceremos, hermano. De esto vamos a salir. No nos vencerá esta situación, sino al contrario, Dios ha dicho: tú los vencerás. No solo al madianita, no solo al coronavirus, sino al enemigo que está viniendo contra ti. En el nombre de Jesús lo creo. Si usted lo cree, diga amén. Y ponga ahí su comentario, compártalo, hermano, estamos ahí al pendiente, y que Dios le guarde y Dios le bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Amén.